Good morning, Inland Valley. Buenos días, mis hermanos de Inland Valley. We're here again to sing some songs for you and lead your worship this morning. Estamos aquí otra vez para cantar unos cantos para ustedes y dirigirlos en cantos. Esperamos que todos van a cantar de su casa. We hope that everybody sings from their home. And we're here again. Lily's here. She'll be taking off in a while. She doesn't want to sing, okay? Lily no quiere cantar, so ahorita se va. Pero God bless you all, and we miss you. And let's have a good worship time together this morning. Te echamos de menos a todos. Vamos a tener un servicio aquí entre nosotros y que Dios sea glorificado. May God be praised in everything we do. Have a good day. Ten un buen día. Lord, let your light of your face, shine on us. Lord, let your light of your face, shine on us, that we may be saved, that we may have life, to find our way, in the darkest night. Let your light shine on us. Dios manda paz que consuele, que more en mí. Dios manda paz que consuele, que more en mí. Solo tú salvarás, solo tú vida das. Eres mi luz en la oscuridad. Manda paz, tu santa paz. Lord, let your love with no end, come over us. Lord, let your love with no end, come over us, that we may be saved, that we may have life, to find our way in the darkest night. Let your love come over us. Hola, mis hermanos y hermanas. Es hora de que recordemos nuevamente como Jesús lo hizo por nosotros hace mucho tiempo atrás. Comencemos con eso, por lo que pasó, por el sufrimiento que tuvo que tener para que podamos recordar de manera más efectiva lo que pasó al pagar por nuestra salvación mientras participamos hoy. Si no tiene uno como este, que tenga líquido en la parte inferior y una galleta en la parte superior, llame al edificio de la iglesia, al doctor Tom, hable con Cory, porque ellos tienen algunas. Ellos están listos para entregarles si los necesita. De lo contrario, imaginaré que muchos de ustedes estén usando su propio suministro, lo cual también está bien. Y aquí vamos. Jesús, la noche antes de ser crucificado, él y sus discípulos estaban en el monte, después de cenar juntos. En esa cena, Jesús comenzó lo que estamos haciendo ahora.
comenzó diciendo, tomen, tomen esta copa, tomen este pan. Cuando hagas esto, recuérdame, recuerda mi muerte. Y eso es lo que hacemos. Recordamos su muerte con base en sus instrucciones, con el método que nos dio para hacerlo. Así que la noche anterior, nuevamente después de la cena, subieron al monte y Jesús tuvo que irse a orar solo. Estaba muy inquieto por lo que le iba a pasar. Así que estaba orando, volvió a sus discípulos diciendo, ¿están dormidos? Despierten, necesito que estén despiertos conmigo. Y durante este tiempo, eso es una lucha. Y él subió de nuevo y oró. Regresó y los encontró durmiendo. Luego se fue de nuevo por tercera vez y oró y dijo, Padre, por favor, pasa de mí esta copa. Y como estaba estresado por esto y estaba ansioso por pedirle a Dios que se lo quitara, dice, sus gotas de sudor estaban mezcladas con sangre, por lo que era como si estuviera sudando sangre, si te imaginas eso. Y eso muestra cuánto estaba luchando por lo que se le venía. Y, y mientras pensaba en esto y oraba por esto, pero como insinuó esta oración, no se haga mi voluntad, sino la tuya, entonces se estaba sometiendo a esta cosa terrible que sabía que vendría. Entonces después de eso lo apartaron, se lo llevaron algunos con sus armas y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y allí lo juzgaron según, según la ley judía. Esa costumbre era ilegal, lo que estaban haciendo con él en ese momento, pero estaban tratando de hacer que tropezara y dijera algo que ellos pudieran agarrar y usar para castigarlo, y así solicitar su muerte, que era lo que querían. Lo querían muerto. Entonces, finalmente lograron admitir que sí, sí, él es el Hijo de Dios, como lo dijo, y dijo que se sentaría a la diestra de Dios. Y entonces dijeron, ¿qué más necesitamos escuchar? Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y lo condenaron. Y ellos después de ese momento lo llevaron a los romanos, al encargado de los romanos, en esa ciudad, Jerusalén. Y ellos dijeron, él cometió altos crímenes y es digno de muerte. Y entonces Pilato lo dejó y volvió a decirles a los judíos, no puedo encontrar nada para condenarlo, porque no hay nada. Ustedes resuélvanlo. Y ellos le recuerdan que él tiene un representante de líder principal del país. Momento difícil para decir palabras en ese momento como el máximo líder, como olvidé el nombre. Pero sin embargo tenía que protegerlo porque los romanos debían adorar a este gobernante y dijeron, la gente está adorando a este Jesús, y él es el rey de los judíos. La gente lo llama Dios y, y su majestad no puede tener cualquiera que se presente como un competidor para usted. Y eso llamó la atención de Pilato. Y entonces, después de examinarlo más, Pilato dijo, bueno, voy a intentar esto. Quiero decir, dado que acabamos de pasar la fiesta de la Pascua, quiero liberar a alguien como lo hago normalmente. A alguna persona, al menos a usted, puedo liberar a este hombre que es su rey. Y el líder de los judíos había puesto de acuerdo a todos cuando ellos preguntaron por ¿cómo lo hacen? Dile que queremos que este criminal público sea liberado y no Jesús. Y así lo hicieron. Liberaron a Barrabás
Queremos más evidencia, ellos dijeron. Y luego ellos dijeron, bueno, ¿qué debo hacer con Jesús? Y toda la multitud estaba lista para decir, crucifíquenlo, crucifíquenlo, dijeron. Entonces Pilato dijo, pero su sangre no va a estar sobre mí. Y dijeron que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos. Eso fue lo que dijeron. Créanlo. Y así Pilato lo entregó a él y a sus soldados llevándolo para prepararlo para ser crucificado. Lo primero fue una flagelación que los, los soldados judíos, perdón, los soldados romanos hicieron. Lo tomaron y lo ataron para dejarlo con los brazos en alto así, sin la ropa puesta. Así que su espalda estaba desnuda, su pecho estaba desnudo, y por lo tanto tienen un palo de madera y usarían tiras de cuero grueso, pero al final estarían atadas a piezas de hierro o piezas de hueso, lo que sea que lastime a alguien cruelmente, eso estaría sujetado al final. De modo que mientras luchaban, las tiras le cortarían la espalda y las piezas de hierro se balancearían y lo golpearían en el pecho, causando hematomas al principio y más tarde a medida que lo golpeaban, ya que lo latigaban o golpeaban. Mientras un oficial lo observaba, el otro lo balanceaba y golpeaba, y el que lo observaba estaba listo para decir detente en el momento correcto. Pero Jesús estaba listo para desmayarse y podía ver que su rostro era observado y lo demostraba. Así que lo seguían empujando, tomándolo del pecho, le pusieron surcos en la espalda, haciéndole llagas y sangrando por el pecho. Ahora lo golpearon y lo golpearon hasta que no pudo soportar más. Entonces, aún no habían terminado. Los soldados se enteraron de eso. Lo llevaron a la parte delantera del pretorio, donde todo de acuerdo a la palabra de Dios, y lo sostuvieron. Todos los guardias vinieron a ver qué pasaba. Yo no sé qué palabras le dijeron, pero lo reunieron para ver lo que iban a hacer. Iban a burlarse de Jesús. Entonces ellos le pusieron su túnica. Le pusieron esto, este ancho, la, la cosa de las espinas para ponerlo sobre su cabeza, con espinas afiladas, que de nuevo, cuán fácilmente sangramos cuando nos lastimamos aquí. Sangró y él había sangrado, la sangre le corría por la cara y bajaba donde sea que fuera derribado. Y entonces ellos se inclinaron ante él, oh Rey de los judíos, te adoramos, dijeron. Y luego le vendaron los ojos, lo latigaron, lo golpearon, lo escupieron, y dirían, cuéntanos, ¿quién te golpeó? ¿Quién te escupió? ¿Quién hizo esto? Se burlaban de él. Finalmente, deben haber tenido suficiente, así que le pusieron la ropa y lo llevaron de regreso a Pilato. Y lo prepararon para una crucifixión. Tomaron el travesaño de la cruz y lo ataron a sus brazos para poder caminar a través de la ciudad, al lugar de la crucifixión, en el Monte de los Olivos, el lugar que parece una calavera, un lugar para la noche de la muerte. Entonces lo llevaron allí y a otros dos con él, y lo llevaron allí teniendo la cruz, la parte principal de la cruz, la parte central estaba en el suelo, plana, con una parte muy cerca del agujero en el que iba a caer. Y entonces ellos bajaron el travesaño, estando Jesús amarrado a él, para que por un momento Jesús pudiera, ya sabes, relajarse un poco, tanto como pudiera estar sufriendo. Y por las bofetadas y los golpes en la cara de las magulladuras, solo por un momento tuvo que acostarse allí y descansar por un momento hasta que apareció un soldado con el brazo extendido, con un clavo en la mano y un gran martillo en la otra. Y colocó el clavo donde quería que fuera y comenzó a martillar.
golpeándolo, atravesando el brazo en la pieza de madera del travesaño, y se detuvo. Y mientras Jesús sufría, además de eso, el soldado caminó alrededor, recibió otro clavo, se acercó al otro lado con los brazos estirados, colocó el clavo donde quería que fuera y comenzó a atravesarlo en su carne sobre la madera. Y así, una vez que lo hicieron, el soldado se alejó un poco hacia sus pies con otro clavo y le hizo aplastar la pierna, un pie en realidad sobre el otro pie, empujando hasta las rodillas o doblando un poco, y luego puso un clavo cerca de su tobillo y comenzó a martillarlo con ambas piernas sobre la madera, y eso para sostenerlo. Y tenían un propósito para hacer todo este peso. Luego fueron y levantaron la cruz hasta que cayó en el agujero, y el dolor que Jesús tuvo aquí lo hizo estirar hasta donde estaban sus brazos. Ojalá pudiera. Pero ambos brazos estaban estirados y clavados, y luego ponen tensión en su pecho, ya que hacía que fuera muy difícil respirar, y cuanto más tiempo pasaba, más tiempo estaba así para evitar el dolor al tratar de levantarse, con las piernas estiradas, correcto, los tobillos, pero eso le dolía mucho por los clavos y el pecho, y le resultaba muy difícil respirar, por lo que tuvo que empujar la rodilla hacia abajo para poder aliviar la tensión en la parte superior y recuperar el aliento. Lo primero que dijo Jesús mientras padecía el sufrimiento fue, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este dicho y otros dos más nos muestran a la persona de Jesucristo, quién es y de quién tiene cuidado. Para eso estaban todos los que estaban mirando, todos los que estaban trabajando en él, los soldados profesionales que tenían mucha experiencia en la crucifixión. Ellos estaban necesitando su perdón, el perdón de todos, y él estaba pidiendo por el suyo y el mío también, para todos los que tuvieron parte en él estando en la cruz, y nosotros tenemos parte en eso. Somos, en parte, quizás completamente responsables de la muerte y el sufrimiento de Jesús en la cruz, aunque no lo golpeamos ni lo escupimos, sino que fue a la cruz por nosotros. Por eso lo recordamos en un momentico, juntos. Entonces, sigue la segunda cosa que dijo. Y Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con quién estaba hablando? Habían otros dos crucificados con él, dos ladrones, dos personas criminales que lo merecían. Y uno de ellos dijo, ¿estás siendo amable con él? Se merece esto, igual que nosotros. Y el otro dijo, no, no merece esto. No lo es, no es como nosotros, es diferente. Realmente no lo hace, no se lo merece. Y le dijo a Jesús, recuérdame cuando vengas en tu reino. Y luego Jesús se detuvo de nuevo. Lo que acabamos de leer es que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se preocupaba por un recién conocido, que realmente no conocía a este hombre. Bueno, podría conocerlo, pero si fuera un hombre normal, ya sabes, solo otro criminal en la cruz, solo otra persona en situación triste como él, sufriendo, pero él puede decir por este hombre en la forma en que enseñó que hay algo que muestra que este hombre tiene fe. Le pidió a Jesús misericordia y Jesús se la dio. Lo tercero que dijo durante las primeras 3 horas en la cruz, le dijo a Juan, que estaba muy cerca, y su madre también estaba allí cerca.
y le dijo a Juan, he aquí tu madre. Y le dijo a su madre, mira a tu hijo, reuniéndolos así para cuidar de su madre, su familia, que ella no estaría sola y no tendría que preocuparse por cuidarse sola. Entonces Juan la acogió desde ese día en adelante. Entonces, durante las primeras 3 horas, había luz del día en la cruz y Jesús seguía cumpliendo con la voluntad de Dios. Y después de levantarse sobre los tobillos en esa rodilla, y sufría aún sangrando por el abuso y los clavos por los que había pasado. Y luego, en medio de su tiempo en la cruz, después de 3 horas, las luces se apagaron. ¿Qué luces había allí? El Hijo se oscureció. Y entonces Él estaba en un tiempo de oscuridad. Durante ese tiempo de oscuridad, Jesús tuvo algunas cosas más que decir. Primero, tengo sed. Y le levantaron vino mezclado con hiel que tenían en ese lugar. Lo pusieron en una esponja, se lo llevaron a la boca y él lo rechazó, porque sabía que eso le daría un poco de alivio al dolor. Y Jesús estaba totalmente comprometido en que tenía que cumplir y servir a Dios, obedeciéndole y siguiendo con el amor que estaba en su corazón por todos nosotros, incluso hoy pagando por nuestros pecados. Lo siguiente que dijo mientras estuvo allí es que eso es, es eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que durante este tiempo Jesús dijo que estaba separado de Dios. ¿Por qué? Porque todos los pecados de Adán y Eva, el primero que cometieron, y todo lo demás, a través de nosotros, hoy y en el futuro, en lo que respecta al último pecado que sea realizado por quien sea, hasta que Dios se encargue de sus planes para este planeta y todo. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siguió sufriendo, ¿sabes? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Sabes? Lo mal que nos sentimos cuando hacemos algo que está mal y llevamos la culpa, deseamos algo como ojalá pudiera revertir esto de alguna manera. Hay un momento para que regreses y te detengas de hacer eso. Pero sé que no puedo hacer eso. Estoy atascado con eso. A menos que lo tome por fe de Jesucristo. Y de esa manera tengo acceso a este perdón. Entonces sí, pagamos por Jesús sufriendo en la cruz. Pero déjame decirte esto, ya no tienes pecado para ser culpable en Cristo, porque Él los tomó todos. Dice que todos los pecados del mundo los llevó sobre sí mismo. Ese podría ser un mensaje completo en sí mismo. Entonces, lo siguiente que dijo fue, consumado es, terminado, completado, cada centavo pagado por mí. Sufrimiento está llegando a su fin. Y luego dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Así que murió. Antes del comienzo de la nueva festividad, se acercaba un séptimo día especial que, según ellos, los judíos dijeron que tenían que enterrar estos cuerpos antes para que todo se cuidara y se guardaran las tumbas donde iba a ponerse. Porque tenemos un día festivo de ellos y no queremos tener que lidiar con eso, así que por favor terminen de lidiar con la cruz ahora. La forma en que los judíos hicieron que las personas murieran más rápido en la cruz fue realmente una situación triste en sí misma. Tienen un palo grande y se acercan a la persona y le pegan en las piernas para que se rompan los huesos de las piernas, y eso hace que solo puedan sostenerse a sí mismos de esta manera,
y eso causa su asfixia. Esa es la forma básica de muerte en la cruz, asfixia. Y así, cuando Jesús se rindió y murió, eso fue todo. Ya había terminado. Y a los otros dos, desafortunadamente, que fueron crucificados con él, le rompieron las piernas y más pronto que tarde llegaron a su muerte. Y también se asfixiaron en la cruz, con todo su sufrimiento encima. Y entonces derribaron a Jesús y lo envolvieron de una manera judía popular y lo metieron en aquella tumba del que estuvo involucrado en la preparación. Y así Jesús murió y lo pagó todo. Y eso es lo que vamos a recordar. En general, Jesús dijo que cuando participas de esto, estás mostrando mi muerte. ¿Cómo hacemos esto simplemente comiendo algo y viviendo algo? Debido a que lo tomamos por separado. Tomamos su cuerpo y está representado por esta galleta, por pan sin levadura, que no tiene levadura, porque la levadura representa pecado y Jesús no tuvo pecado. Él tuvo todo nuestro pecado, pero Él mismo, al ofrecerse, no tenía pecado. El único pecado que Él experimentó fue el tuyo y el mío. Y así, mientras participamos de esto, pensemos en el sufrimiento que tenía en su cuerpo. Oremos. Jesús, Señor, te damos gracias por todo lo que tuviste que pasar por nosotros. Bendice esta galleta sin levadura mientras la compartimos ahora, en memoria de lo que hiciste y de lo que haces por nosotros. Entonces, abrimos esta copa. Gracias, realmente es manejable. Y su sangre, el soldado principal, para asegurarse de que Jesús estaba muerto, lo miró, fue y sacó su espada, se la metió por las costillas de Jesús en su corazón y la sacó y salió sangre y agua. Entonces la sangre de Jesús, lo que ya se había derramado por todo su cuerpo, se derramó por su cuerpo y goteó hasta el suelo antes de ser bajado. Y así, con su sangre fuera de su cuerpo, estaba muerto en ese momento. Entonces, mientras recordamos su gran sufrimiento y sus buenas noticias que hizo por nosotros, Jesús, como un hijo, dice, Jesús lo pagó todo, todo lo que le debo, pecado. Dejé una mancha carmesí, la lavó blanca como la nieve. Entonces somos puros por Él. Tenemos una gran esperanza en Él. Algún día estaremos juntos y lo veremos de nuevo y tendremos nuevos cuerpos para servirlo y para alabarlo. Gracias por su atención. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you'll lead me, and I will follow you all of my days. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, y siempre te alabaré.
Yo te busco en la mañana, aprenderé a andar en tus modos y te sigo en tus pasos. Te seguiré con todo mi ser, and I will follow you all of my days, and I will follow you all of my days, and step by step you'll lead me, and I will follow you all of my days. Este ha sido un número realmente incómodo de semanas. En realidad diría que unos 40 días más o menos. Mi último día de trabajo fue el 13 de marzo. No he trabajado desde entonces, he sido suspendido y por lo tanto ha sido un momento al que no he estado acostumbrado. A que no hayan ensayos de coro, no hemos podido orar juntos y yo he extrañado todas esas cosas. Agradezco a Tom y a Janet por ayudar a organizar estos servicios de oración y agradezco a Dani y por todo el trabajo que él y Kelly han hecho para traducir. Mm, lo único que creo que extraño es, ya sabes, extraño la comunión. Extraño los abrazos de mis hermanos y hermanas en Cristo y esa es la única cosa que realmente no podemos reemplazar a medida que organizamos estos servicios de adoración. Podemos hacer la cena del Señor, podemos hacer el tiempo de los niños y aquellos que han hecho esas cosas han hecho un muy buen trabajo. Los que han dado un mensaje han hecho muy buen trabajo al dar mensajes, pero a falta de una especie de abrazo virtual en línea, perdimos la comunión y anhelo el momento en que podamos estar juntos una vez más. Durante este tiempo he pasado tiempo para asegurarme de hacer proyectos en casa y estoy agradecido. Mientras observo a las personas que he visto tanto, lo veo lo bueno y lo positivo como lo negativo y las personas con las que trato todos los días. Y no ha sido muchas porque el aislamiento en casa se ha vuelto algo aburrido en el mejor de los casos. Solo pude ver tantas películas. ESPN comienza a televisar videojuegos. El canal de los deportes de NBC está mostrando toda la repetición de los juegos de fútbol pasados. Y NASCAR no tiene nada actualmente. Y eso es lo que está en la televisión, porque se supone que estamos en casa. Me encuentro frente al refrigerador porque no hay nada más que hacer. Y no como porque tengo hambre, sino porque es algo para hacer con mi tiempo. Incluso esta mañana, cuando traté de ponerme un par de mis pantalones cortos, noté que no me quedan tan bien como solían hacerlo. Estoy agradecido por la lectura de la Biblia en un año anual, ya que lo hemos estado haciendo. Me las arreglé para diferentes momentos en que me retrasé un día o dos y pude ponerme al día. Y si estás en el proceso de hacer eso, te animo a que lo retomes si lo dejaste ir, retomar y comenzar a leer porque hay un montón de cosas en los libros que hemos estado leyendo que me han inspirado. Aprecio lo que Chris dijo la semana pasada cuando Chris habló sobre por qué suceden cosas malas o si Dios permite que sucedan cosas malas. No creo que haga que sucedan cosas, pero realmente aprecio lo que Chris dijo. Y a medida que pasamos por cómo Dios trata con Israel, es como particularmente quisiera pasar algo de tiempo esta mañana. He estado leyendo recientemente los libros de Deuteronomio y Josué. Estoy empezando a entrar en el libro de Jueces y estoy empezando a ver cómo Dios trató a los israelitas. La lectura, la lectura es algo para entender mejor el contexto en el Nuevo Testamento, cuando el Antiguo Testamento se refería a él, me ayudó a entender mejor que en el pasado. Hemos leído los relatos de los israelitas que deambulaban por el desierto con Moisés. Los israelitas han sido testigos de muchas maravillas. Vieron el Mar Rojo abierto, vieron un pilar que los conducía por la noche y una nube por el día. Y muchas veces pensé, hombre,
Si pudiera presenciar cosas así, si pudiera ver maná caer del cielo, si pudiera ver codornices venir por el cielo, bueno, fortalecería mi fe si pudiera ver algo así, pero los israelitas se quejaron. De hecho, más de una vez lees lo siguiente: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? Entonces, obtuve una apreciación por Deuteronomio que no tenía antes. Recuerdo un año cuando Pepperdine tenía un libro temático para las conferencias y era Deuteronomio y pensé, bueno, esto será un verdadero sueño porque no era un libro que estaba deseando leer. Y resultó ser una muy buena conferencia ese año y recuerdo a alguno de los oradores. Em, Entonces, de todos modos, quería echar un vistazo a algunas de las cosas que tratamos con Deuteronomio, comenzando con el capítulo 28, versículos 1 y 2. Si obedeces completamente al Señor tu Dios y sigues cuidadosamente todos los mandamientos que te doy hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Y luego el escritor de Deuteronomio comienza a pasar por las muchas bendiciones que los israelitas disfrutarían si solo siguieran los mandamientos de Dios y fueran obedientes. En el versículo 15 tenemos otra sección. Sin embargo, si no obedeces al Señor tu Dios y no sigues cuidadosamente todos sus mandamientos y decretos que te estoy dando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y luego una lista extendida de todas las formas en que los israelitas serían maldecidos si no obedecían. En el capítulo 30 de Deuteronomio, comenzando con el versículo 15, leemos: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparte y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. En esto encuentro interesante cómo Dios trató con los israelitas y creo que es paralelo con la forma en que trata con nosotros hoy. Mm, Disfruto leyendo sobre cómo y cuando empiezas a llegar al final del libro de Deuteronomio, llegamos al final del libro de Deuteronomio, comenzando en capítulo 31. Tenemos el paso de la antorcha a Josué. Moisés ha estado guiando a los israelitas a través del desierto y ahora Josué los iba a llevar a la tierra prometida y a su conquista de Canaán. En el capítulo 32, Moisés es enviado al monte Nebo y el Señor le dice que irá. Le dice que suba ahora a Nebo y que desde allí podrá mirar hacia otro lado y ver a Canaán. Podrá ver la tierra prometida, no podrá engrosar, pero podrá verlo y luego se reunirá con su gente. Con su gente. Dios está con Josué, bien como lo estuvo con Moisés. Dios promete a los israelitas la victoria en la tierra a la que están entrando para poseer. De hecho, una de las cosas interesantes que recuerdo haber leído mientras pasábamos por esto es la historia de Jericó. Cuando Josué estaba entrando en Jericó, en el capítulo 5 de Josué, en versículos que comienzan en el versículo 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces el Señor está con Josué tal como estaba con Moisés, y los israelitas comienzan a experimentar victoria tras victoria, hasta que finalmente han conquistado todo lo que tenían que conquistar. Pero una instancia en Josué 7 que en realidad relaciona con Jericó. Dios le había dicho a Israel que no tomara nada del botín. La plata y el oro debían ir a los tesoros del Señor. Pero había un hombre llamado Acán que decidió tomar parte de la plata y el oro que luego se encontró en su posesión. Como resultado de esto, 3.000 hombres fueron enviados a Ai y 36 fueron asesinados. Eso no parece mucho, pero Dios había bendecido con llevar victorias a los israelitas, y en este caso particular, esta escritura muestra que fueron derrotados. Y echemos un vistazo a eso en el capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Jehová respondió a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así todo sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También ha tomado algo del anatema, y hasta lo han robado, han metido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. No estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema en medio de vosotros. A medida que avanza el libro de Josué, Josué se está para preparando para morir. Josué tenía 110 años, Moisés tenía aproximadamente la misma edad, y en Josué 24:15, una de las escrituras que creo que muchos probablemente podríamos citar en realidad, comenzando con el versículo 14, Josué se dirigía a los israelitas y les decía: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y luego los israelitas prometieron servir al Señor. En 1 Corintios 10, versículos 1 al 10, Pablo se refiere de nuevo a esto, cuando cita la historia de los israelitas, comenzando en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los más de ellos no se agradó de Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó en el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23.000. Ni tenemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y parecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Como Chris mencionó la semana pasada, vivimos en un mundo de causa y efecto. Cosecharemos lo que sembramos. A veces en un sentido positivo, a veces en un sentido negativo.
Sabemos el tipo de vida que nuestro Señor nos ha llamado a servir. Y nuestro Padre ya sabe las cosas que necesitamos. Y nos esforzamos por cumplir su promesa de que si buscamos primero su reino y su justicia, Él nos añadirá todas las cosas. Recuerdo que mientras crecía mi papá era, bueno, ya sabes, mi papá y yo nos sentábamos en el sótano de nuestra casa y mi papá era una especie de filósofo, supongo, y mi papá decía, en este país puedes ser lo que quieras ser, pero tienes que trabajar por ello. No, no te lo entregarán, pero si estás dispuesto a trabajar duro, no hay nada que no puedas lograr. Y le dije lo mismo a mi hijo, le dije lo mismo. Le dije, Ryan, no hay nada que no puedas lograr si estás dispuesto a trabajar duro. No hay nada que no puedas lograr. Podría hacer cualquier cosa que quiera hacer. Y mi hijo trabajó muy duro. Y estoy muy orgulloso de lo que ha logrado. Recuerdo que otra persona dijo en referencia a este país en el que vivimos, que este es un país donde la gente común ha hecho cosas extraordinarias. Y pienso en este país y en todas las cosas que han revolucionado nuestro mundo, muchas de las cuales hoy dependemos. Gente como Thomas Edison, gente como Alexander Graham Bell, gente como Henry Ford, gente como Wilbur o Orville Wright. Y pensemos en el siglo XX, todas las cosas que han sucedido y han revolucionado la forma en la que vivimos. Y sé que se puede seguir, y seguir estas cosas son solo las que vienen a la mente. Mm, Dios, Dios nos ha bendecido. En Hebreos 12:5, ahí va mi marcador. En Hebreos 12:5, el escritor habla de una disciplina continua. Y dice que la disciplina, Dios nos disciplina, nos trata como niños. En el versículo 7 dice, vamos al versículo 5, o podría volver al versículo, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces cosecharemos lo que sembramos. Dios nos llama a la pureza. Aquellos que pecan sexualmente corren un mayor riesgo de ataque, de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Sabemos que aquellos que están casados y son fieles a sus cónyuges no corren el mismo nivel de riesgo. Si un esposo es fiel a su esposa, si una esposa es fiel a su esposo, tiene muchas posibilidades de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Tienen muchas posibilidades de evitar el VIH. Sabemos que cuando alguien eh, elige fumar cigarrillos, tiene una mayor probabilidad de contraer cáncer o enfisema o EPOC. Sabemos que a veces las personas que no controlan su dieta pueden terminar con diabetes y pueden terminar con un accidente cerebrovascular u otros, como resultado de elecciones de estilo de vida. A veces las personas que nunca han fumado contraen cáncer, absolutamente. A veces las personas que nunca han fumado cigarrillos contraen EPOC, sí lo hacen. Algunas personas nacen con diabetes y está más allá de su control. Pero podemos rehacer. Pero nuestras elecciones de estilo de vida influyen en el riesgo que queremos. Mientras Chris estaba hablando la semana pasada, no pude evitar tener algunas canciones en mi cabeza, porque esa es, supongo, es mi naturaleza. Una de ellas estaba tarareando para mí mismo. Tentados y probados a menudo nos hacen preguntarnos por qué debería ser así todo el día,
mientras hay otros viviendo alrededor de nosotros, nunca molestados aunque viven en pecado. Otra que la canción que pasó por mi cabeza es: este mundo no es mi hogar, solo soy un pasajero, mis tesoros están guardados en algún lugar más allá del azul. Los ángeles me llaman desde la puerta abierta del cielo y ya no puedo sentirme como en casa en este mundo. Y creo que una de las razones por las eh, que Dios permite que las cosas sucedan es que no estamos destinados a ser vistos en este mundo. En primera de Pedro, Pedro se refiere a nosotros como extraterrestres, extraños en el mundo. Y pensé en eso y creo que, ¿sabes? No puedo imaginar que en el jardín de Edén tengan que preocuparse por huracanes o terremotos o inundaciones, porque Dios lo diseñó para ser un paraíso. Y no creo que veamos esas cosas en el cielo tampoco. Y, y creo que, ya sabes, mientras pensaba en esto, estaba pensando que no hay lágrimas en el cielo, no hay pena, todo será gloria en esa tierra. Aunque no haya tristeza, todo se alegrará cuando nos unamos a esa banda feliz. Qué hermoso debe ser el cielo, dulce hogar de los felices y libres, dulce refugio de descanso para los cansados. Qué hermoso debe ser el cielo. Para terminar, en 2 Corintios 5, versículos 1 al 6, me gusta este pasaje. Pablo se refiere a nuestro cuerpo terrenal como una tienda de campaña, y creo que cuando los israelitas estaban en el desierto, la vivienda de Dios estaba en una tienda de campaña. No hay nada permanente alrededor de una carpa. Y es por eso que me gusta la referencia de Pablo aquí en 2 Corintios 5. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estamos alejados del Señor. Entonces, cuando Dios lidió en el desierto, en el tabernáculo era más o menos una ciudad. Y Dios lidió en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo. Incluso Salomón fue tan magnífico como una estructura. No sé si podrías llamarlo un hogar permanente, permanente porque fue destruido 2 veces, pero anhelamos nuestra morada celestial. Y aunque mientras estemos en el cuerpo, eh, eh, estamos lejos del Señor, algunos de nuestros hermanos y hermanas están con el Señor, están lejos del cuerpo, están allí con el Señor. La fe y la obediencia son finalmente recompensadas. Dios nos recompensa por nuestra fe. Dijo que primero busquemos su reino y su justicia y nos dará las cosas que necesitamos. Sabemos que si obedecemos, las cosas saldrán como Moisés y Josué les dijeron a los israelitas. La ley de Dios y dijo, y luego agregó que las cosas pueden ir bien en la tierra a las que estás a punto de entrar. Sabemos que nos irá bien si vivimos de acuerdo a la forma en que Dios nos llama a vivir. Lo sé, cuando este coronavirus comenzó, ya sabes, había hecho los cálculos en mi cabeza, porque esa es mi naturaleza. Corro números en mi cabeza y pensé para mí mismo, cuando los números estaban sobre los 3.000 en este país, y pensé que tenemos una población de 320 millones. 3.000 son muchas personas, pero cuando los calculas en un porcentaje, el porcentaje es muy pequeño y no tenía ningún deseo de usar una máscara porque, en primer lugar, mi máscara empaña, mis lentes se empañan cuando las uso, lo sé.
se vuelve difícil ver. Pero luego vi que los números comenzaron a aumentar rápidamente y a hoy, este miércoles, la cantidad de infectados es de 264.000 y, y la cantidad de muertes en los Estados Unidos es de 40.000, alrededor de 44, en realidad un poco menos de 46.000. Y para darles una perspectiva, el número de personas que murieron en la guerra de Vietnam fue de aproximadamente 58.000 de estadounidenses. Muchas personas estadounidenses murieron en Vietnam y ya hemos perdido casi 46.000 estadounidenses debido a este virus, este coronavirus. Y pensé para mí mismo, ya sabes, tienes buena salud, por si llegares a infectarte, creo que recuperaría bastante rápido. Aunque tenemos personas mayores que están en mayor riesgo. Y cuando digo eso pienso en algunos de nuestros miembros que si contrajeran este virus y se infectarían, sería muy, realmente los afectaría. Gente como Frankie, Don y Maribel, si se contagian de este virus sería, no sería algo bueno. Así que comencé a usar la máscara. Incluso me preocupa Colleen, si la contagiara, cómo la afectaría, cómo afectaría a alguien como Ron. Y si al usar una máscara puedo reducir el riesgo para ellos. En- entonces, eso es lo que hay que hacer. En nuestro propio país, en los últimos meses, en Florida decidieron seguir adelante y tener vacaciones de primavera. Y 40 personas se infectaron. Y bien, pudo haber sido más que eso. Eso dice como muchos fueron probados y se descubrió que habían sido infectados. En Nueva Orleans decidieron seguir adelante con Mardi Gras y eso no fue una buena idea. Luisiana está teniendo un problema con la infección y otros estados como Nueva York. Entre más rápido pase esto, más rápido podremos volver a trabajar y más que nada podremos volver a unirnos en comunión. Porque por mucho que disfrute los mensajes que la gente ha traído, realmente extraño la comunión. Extraño sentarme al lado de mis hermanos y hermanas y darles un abrazo. Extraño el canto, porque simplemente no es lo mismo. Pero estamos haciendo lo que se puede hasta que podamos volver a estar juntos. Y espero que sea pronto. Continuamos orando por Dani y Kelly, ya que en el momento en que estamos grabando esto hay un temporal. Supongo que habrá una pausa temporal en la migración, pero espero que al final del verano las cosas empiecen a suceder. Espero tenerlos con nosotros. Y para cerrar, vamos a nuestro Padre en oración. Padre Dios, estamos tan agradecidos por todo lo que nos bendices. Padre, te agradecemos por este medio que tenemos para poder reunirnos, aunque solo sea virtualmente. Oramos por los miembros de nuestra congregación para que veles por ellos y los bendigas con buena ayuda. Padre, ayúdalos a ser pacientes mientras pasamos por este virus, no solo como iglesia, sino también como conciudadanos de este país y residentes de esta nación. Dale sabiduría a nuestros líderes y rogamos a nuestro Padre que podamos seguir adelante y que no pase mucho tiempo antes de que podamos reunirnos una vez más como iglesia. Padre, te pedimos que sigas estando con Dani y Kelly, que continúes bendiciendo su matrimonio y su ministerio. Y te pedimos, Padre, que las visas que estamos esperando por ellos salgan pronto. Padre, oramos para que estés con Chris Cream y especialmente con Betsy. Ella ha tenido recientemente una caída y estamos muy contentos de escuchar que ella parece estar bien. Y oramos, Padre, para que usted cuide de ella. Y es en el nombre de Jesús. Amén. I need your peace, oh Jesus. I need your peace, oh Jesus. I need your power, oh Jesus. I need your power, oh Jesus. I
I need your purpose, Jesus. I need your purpose, Jesus. I need your people, Jesus. I need your people, Jesus. I need your presence, Jesus. I need your presence, Jesus. I need your mercy, Jesus. I need your mercy, Jesus. I need your love, oh Jesus. I need your love, oh Jesus. I only need you, Jesus. Dame tu paso, Cristo. Dame tu paz, oh Cristo. Dame el poder, oh Cristo. Dame el poder, oh Cristo. Dame visión, oh Cristo. Dame visión, oh Cristo. Dame a tu pueblo, Cristo. Dame a tu pueblo, Cristo. En tu presencia, Cristo. En tu presencia, Cristo. Encuentro todo, Cristo. Encuentro todo, Cristo. Dame tu amor, oh Cristo. Dame tu amor, Cristo. Te necesito, Cristo. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be your living sanctuary for you. Muestra a tus hijos parar las guerras, a unirse, a ser uno y cantaremos, amando siempre un santuario para ti. It was you, Lord, who sent the Savior, heart and soul, Lord, to every man. It is you, Lord, who knows my weakness. You refine me with your own hand. Por eso quiero ser un santuario, santo y puro, verdadero. Te agradezco, darme la vida, un santuario para ti. God bless you all. We love you. Bendiciones a todos. Te amamos. We'll see you soon. Nos vemos pronto.